Conferencias proféticas. Señales de un tiempo cumplido. Con el pastor David Horta. Estábamos viendo un Power donde explicábamos en alguna forma la señal descrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Yo también les contaba el contexto de esas cartas, la primera y la segunda epístola del apóstol Pablo a Tesalonicenses, que yo les mencionaba son cartas de defensa de la doctrina del arrebatamiento, muy particularmente de la doctrina de la venida del Señor Jesucristo y del arrebatamiento como evento antecesor y parte, ¿verdad?, de este proceso de la venida del Señor por segunda vez. Y Pablo entonces acá nos aporta las primeras señales, podríamos decir una dividida en dos, que es la presentación o la consolidación del sistema anticristiano y al mismo tiempo, ¿verdad?, la apostasía que reinaría ante la venida del Señor por la iglesia. Entonces vamos a ir a la escritura donde estábamos leyendo para retomar nuestro estudio desde ahí. Ahí está indicado el verso 3, pero también voy a extenderme al verso 4. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y voy a extenderme también al verso 5, que dice: no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto. Bien, quiero volver a insistir en razón de lo que dije el jueves pasado. Tanto la primera como la segunda epístola del apóstol Pablo doctrinalmente se conoce, ¿verdad?, como la defensa de la doctrina de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muy particularmente en razón de las señales que precederían al arrebatamiento de la iglesia. Ya hemos dicho y hemos explicado doctrinalmente que los creyentes bíblicos, nuestras iglesias, creemos que la iglesia no ha de pasar por la gran tribulación. Nos identificamos, ¿verdad?, porque esta es una cuestión doctrinal o una de las enseñanzas que tiene varias posturas. Nos identificamos con esta postura porque los argumentos bíblicos nos indican que el mismo Señor nos ha asegurado que los hijos de Dios, la iglesia como cuerpo, no habría de pasar por la ira que habría de venir y de ser derramada sobre este mundo corrompido. Ya hemos indicado todas las bases bíblicas al respecto. Lo que tenemos acá como defensa de la doctrina de la inminente venida del Señor, o sea, de la sorpresiva venida del Señor, son las enseñanzas que el apóstol Pablo, y por eso incluí el verso 5, las enseñanzas que el apóstol Pablo había entregado a la iglesia de Tesalónica y que necesariamente tiene que volver a encontrar, a señalarlas o a indicarlas, ¿verdad?, como instrucción propia, ya que en la iglesia de Tesalónica habían entrado, como dije, falsos maestros enseñando que el Señor había venido y la iglesia se había quedado en esta tierra. Entonces los hermanos, con mucha preocupación, estaban atemorizados. Este es el contexto en el cual el apóstol Pablo escribe la primera y la segunda epístola. Estoy haciendo recuerdo de lo que ya conversamos el jueves pasado. El verso 5 dijo, ¿verdad?, dice el apóstol: ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, esto nos indica que el apóstol Pablo fue repetitivo en indicar cuál sería esa señal que precedería a la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. Quiero recordar también aquí que la iglesia de los primeros tiempos, como conocemos la iglesia primitiva, la iglesia vivía con expectación la venida del Señor Jesucristo. Los hermanos en cuestión no estaban pensando en cuándo morir.
no estaban pensando en una tumba. Ellos creían fehacientemente que el Señor vendría en cualquier momento. Por eso que la enseñanza del apóstol Pablo había sido remarcada en razón de estas señales que estamos indicando. Y yo he sido enfático en hacerlo y querer resaltar estas señales porque son coincidentes, ¿verdad?, con el tiempo actual de la iglesia. Si ustedes me quieren preguntar, pastor, ¿usted quiere decir que el Señor está a las puertas? Sí, yo creo que el Señor puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Esa es mi convicción, ¿ya? Y quiero mencionarle, y todo lo que estaba mencionando son argumentos bíblicos por los cuales yo creo que el tiempo del Señor se está cumpliendo fehacientemente. O sea, no estoy hablando de un cumplimiento, ¿verdad?, en razón de adivinos o de aquellos que están especulando. No, estoy hablando de argumentos sólidos y evidentes que la Escritura nos aporta. Estos son los argumentos que el apóstol Pablo utiliza para indicarle entonces a la iglesia tesalónica que el Señor no vendría antes que no se presentara la apostasía y particularmente la consolidación del sistema anticristiano. Yo ya he mencionado, ¿verdad?, que este sistema anticristiano institucionalmente, o podríamos indicar políticamente, se podría decir que comienza en Babel. ¿Se acuerdan de Nimrod, cuando el personaje histórico del cual mencionamos, de la Torre de Babel? Ahí comienza este espíritu propiamente tal, pero institucionalizado, porque el espíritu apóstata está desde el comienzo. El primer apóstata, tomando razón del concepto en sí, lo que significa, porque un apóstata es aquel que, habiendo conocido la verdad, se vuelve en contra de ella. Y en eso estoy de acuerdo, porque alguien me preguntó durante la semana que, en razón al concepto que yo había señalado, que para mí la apostasía es mucho más amplia que el concepto de apostasía religiosa. Abarca todos los quehaceres o todos los ámbitos del ser humano, ¿ya? Ese es el concepto, yo diría, más actualizado de la apostasía, y me gustaría hacer una referencia respecto a esto, la misma referencia que le entregué al hermano que me preguntó durante la semana al respecto. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia permanentemente ha hablado de apostasía y la ha ubicado o la ha enfocado a la cuestión religiosa. Pero esta apostasía de la cual el apóstol habla es en razón de una posición mucho más amplia del ser humano, que abarca todo el devenir del ser humano. Ese es el asunto. Yo decía, bueno, el primer apóstata en este sentido, como ser creado, fue el mismo Satanás, porque Satanás sabe, entiende, cree y conoce la verdad, pero se rebeló contra ella y la cambió, la trastocó en sus principios. Tanto es así que así también engañó a los primeros seres humanos, que posteriormente siguieron en el mismo espíritu de error. Aprovecho de señalar que la doctrina del sistema anticristiano es el espíritu de error. Por eso que el apóstol Pablo empieza señalando en el verso 3, capítulo 2 de Tesalonicenses estamos analizando, empieza hablando y señalando: no os engañe nadie en ninguna manera. Y cuando el apóstol Pablo utiliza este término, no os engañe, está señalando, ¿verdad?, la astucia del espíritu, la doctrina del error que el sistema anticristiano ha propuesto desde el comienzo. Recuerden que los primeros seres que fueron engañados, Adán y Eva, no eran seres como nosotros. Algunos dicen y los pintan como monos, pero la verdad es que Adán era un ser privilegiado en inteligencia. Fue la creación de Dios en un sentido amplio de la palabra, creada a su imagen. O sea, la inteligencia del primer hombre absolutamente era superior, pero en infinidad a la nuestra. ¿Me entienden, verdad? Pero aún así, y este es el punto que quiero enfocar, aún así fue tentado y seducido por el espíritu de error y pecó. Por lo tanto, aquellos que pintan a Adán como mono sabrán que esa es una irrealidad, porque nadie como este primer ser creado, cuya inteligencia era superior, y lo digo con argumento porque
La palabra del Señor dice que este hombre, ¿verdad?, privilegiado en todo sentido, en su configuración y como fue hecho en su origen, en su génesis, dice que le dio la atribución y la capacidad de comprender las cosas por su propia naturaleza, cosa que nosotros no tenemos, capacidades perdidas, por cierto. Pero recuerden que él era un zoólogo, nombró a todos los animales según su especie. Eso es imposible para cualquiera de nosotros solo viendo las propiedades de cada especie. Pero aún así fue seducido por el espíritu de error, por este espíritu, ¿no es cierto?, que es la doctrina del error, que es la que propaga y que es la que propone el espíritu anticristiano. Y la iglesia debe tener mucho cuidado con eso, por eso me gustaría un poquito ampliar este asunto del concepto de apostasía en razón de señal de este tiempo cumplido, porque yo digo con tanta seguridad, esto ya está cumplido, ¿ya? Está señalado. Y el sistema anticristiano abarcaba al menos algunos aspectos que nosotros conocemos como el devenir humano. Ampliaba, por ejemplo, la ciencia, o implicaba aspectos como la ciencia, la moral, la cultura, la política, la economía, la religión y el pensamiento, entre los aspectos más relevantes. Entonces yo colocaba ahí, me recuerdo muy bien cuando hice ese tema, pensaba, no lo coloqué ahí en el tema, pero pensaba, y me recuerdo del pensamiento, y cuando estos aspectos sean alcanzados, para mí, fehacientemente, es el tiempo que el Señor regresa. Hace algunos años atrás, algunos de estos aspectos no habían sido alcanzados por el espíritu o la doctrina o la ideología del espíritu anticristiano. Pero hoy día sí podemos decir con cabalidad que en estos aspectos ya el espíritu de error, la doctrina o la ideología del sistema anticristiano, ¿verdad?, ya los ha alcanzado. Quiero mencionar algo. Anticristiano o el espíritu anticristiano implica algo muy particular. El prefijo anti lo revela. Anti significa contra Cristo. Aquí no se trata de una cuestión de religión. El mundo no está en contra de las religiones. El mundo está en contra de Jesucristo. ¿Me entienden? Aquí no se trata de que seamos de tal o de cual. No, 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 no. Aquí se trata de que aquel que dice que cree en Cristo ya está siendo, ¿verdad?, apartado de este mundo totalmente corrompido. Y esa es la realidad. Esa es la realidad, hermano. Es lo que yo le he mencionado y no se lo digo porque simplemente se me ocurre decirlo. Ya yo les he mencionado la lucha, el combate de estos últimos años de todas las personas, todas estas nuevas generaciones han apuntado no contra la religión ni contra uno u otro, sino que apuntan contra Dios, están en contra de Dios, no quieren saber nada de Dios. Esa es la realidad. ¿Me entienden, verdad? Aquí no se trata de que estén en contra de los canutos ni de los católicos. No, el hombre está en contra de Dios, se ha rebelado contra Dios. Y cuando hablo de hombre, ¿verdad?, me estoy refiriendo especialmente a estas nuevas generaciones, a la nueva generación que ha sido seducida en esta ideología del espíritu del error. Y ahora, ¿cómo yo les menciono cómo llego a esa deducción? Bueno, yo mencionaba estos aspectos del sistema anticristiano y hay que verlo un poco siguiendo el mismo orden que yo expresé. En primer lugar, la palabra del Señor, la ciencia, ha sido traspasada en sus principios. No sé si ustedes han leído Proverbios 22, 28. Y si alguien lo puede leer, puede habilitar su micrófono, ¿verdad?, para entender de lo que estoy hablando. Miren, vamos a ver aspecto por aspecto para entregarle los argumentos de los cuales yo estoy haciendo uso para la convicción, la seguridad de que la consolidación del sistema anticristiano es una realidad en nuestros días. Por ejemplo, la palabra del Señor tiene un principio clave respecto a la ciencia y en razón se puede esto aplicar a muchas de las áreas del devenir humano, pero Proverbio 22, 28, ¿verdad?, tiene una porción bíblica bien particular respecto a una advertencia que el Señor hace. ¿Qué dice ahí?
No traspases el término antiguo que pusieron tus padres. Miren, esa porción bíblica es muy particular cuando dice no traspasen los términos. Esa palabra en hebreo también se asocia a los linderos, por eso que en la versión Reina Valera 1960 dice linderos. Los linderos eran las fronteras y ahí está implícito una advertencia de Dios respecto a no traspasar las fronteras que Él dejó, que Él determinó. Cuando el hombre juega a ser Dios en la ciencia, traspasa los límites, traspasa las fronteras que Dios estableció. No sé si ustedes han escuchado, pero lo que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, ¿no les parece algo particular? Porque hay harta evidencia que lo que estamos viviendo, la mano del hombre está inmiscuido en ello. ¿Y no les parece esto que es terrorífico? Pero esa es la verdad. La ciencia está jugando a ser Dios. El año pasado leía yo un artículo que en varias naciones están creando embriones, por ejemplo, mezcla humano con mezcla animal. Toman células, ¿verdad?, madre del ser humano, ¿verdad?, que están trabajadas y las juntan en un embrión, ¿verdad?, animal para hacer crecer ahí ciertos órganos. Por ejemplo, Japón el año pasado hizo los primeros experimentos. China, escuché creo que este año, de 100 cerdos que fueron experimentados en esta técnica de crear embriones, mezcla animal, cerdo en este caso, y humano, ¿verdad?, para cultivar órganos para trasplante. Ese es el fin, ¿verdad?, que los investigadores tienen. De los 100, 2 cerdos quedaron vivos, ¿verdad?, y desarrollándose. No se sabe totalmente porque hay cierta restricción en cuanto a esa información. Pero aún los expertos en bioética, que la mayoría son escépticos y son incrédulos, cuestionan esto como algo totalmente fuera de la ética y están preocupados, ya que decían estos experimentos pueden llegar, ¿no es cierto?, y hay posibilidad que esas células humanas puedan desviarse más allá del desarrollo de un órgano, que es el objetivo, y que puedan viajar, ¿verdad?, o llegar hasta el cerebro del animal. ¿Qué pasaría si llegan al cerebro del animal células, ¿no es cierto?, incorporadas, probablemente tal con ADN humano? ¿Cambiaría el aspecto cognitivo de esa criatura? O sea, son cosas extraordinarias que casi son de ciencia ficción, pero son la realidad que estamos viviendo. La ciencia, por cierto, está en un espíritu totalmente anticristiano. Se ha rebelado contra el creador de todas las cosas. Volvemos a lo que estamos viviendo. Ya hay serias dudas respecto en el Parlamento italiano, escuchaba yo en otras naciones, como Estados Unidos, ¿verdad?, están acusando de que esto que estamos sufriendo ha sido algo creado por el hombre. Y hay expertos, ¿no es cierto?, en la materia, yo no lo soy, que señalan, ¿no es cierto?, que esto es fácilmente verse porque se incorporó parte del virus del VIH, del SIDA. Entonces es particular esto, llama la atención. La ciencia, como un aspecto, ¿verdad?, podríamos decir que ya hace mucho tiempo ha traspasado las fronteras que Dios estableció. Y hoy día la ciencia, como yo así la veo, estoy hablando en el sentido de lo que conocemos, ¿verdad?, la ciencia está en una paradoja tremenda. En la moral, por ejemplo, bueno, venimos hablando del año 87 respecto a la nueva moralidad que está imperando en el mundo. Ya yo mencionaba que en esos años estábamos haciendo tema a la juventud respecto al movimiento de nueva moralidad que se había suscitado en Europa, donde había un nuevo vocabulario, una nueva concepción de los términos morales, una nueva concepción de los principios, y también había varios expositores de esos planteamientos que señalaban que decididamente, ¿verdad?, la sociedad humana tenía que cambiar radicalmente. Ese es un pensamiento muy antiguo que ha sido influencia en las universidades hasta el día de hoy. Recuerden ustedes que se ha encarnado este sistema de error o de doctrina diabólica
desde la escuela de Frankfurt, la escuela alemana, ¿verdad?, de filosofía de Frankfurt, donde aparecieron una serie de movimientos que hoy día lo estamos viendo, estoy hablando de más allá de los años 60, ¿verdad?, pero que en esos años influenciaron mucho las universidades en todo el mundo, y de ahí aparecieron movimientos tales, ¿verdad?, como el movimiento feminista, los movimientos anarquistas que suscitaron en Francia y que han influenciado a tal grado que hoy día todos conocen respecto a ello. Pero eso fue y nació en ese pensamiento filosófico que convergió en la escuela de Frankfurt con varios expositores, ¿verdad?, que influenciaron los intelectuales de Estados Unidos en primer término, y de ahí pasó a América Latina, etc. Eso lo vemos hoy día en el aspecto moral, cambió totalmente, ¿verdad?, y radicalmente. De hecho, la escuela de Frankfurt propone, ¿no es cierto?, que actualmente que los principios de la lucha de clase han cambiado hacia el hombre y la mujer. Ya no es el empresario o el capitalista contra el obrero, sino el hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre. Entonces, todas esas ideologías son parte de esa moralidad influenciada por las filosofías propias de la escuela de Frankfurt. En lo cultural nosotros vemos que hay un cambio radical. Aquellos que tienen más de 60 años podrán constatar con su propia vivencia que el mundo vertiginosamente cambió. Y algunos no se dieron ni cuenta. Pero si recordáramos cómo eran los tiempos antiguos a los tiempos de ahora, la verdad es que no podríamos sino sorprendernos de cómo han sido los cambios tan radicales, ¿verdad?, y abruptos en cuanto a lo cultural, pero también, como decía yo, en lo moral, en la llamada revolución o reingeniería antropológica. El concepto simple es cambiar el hombre hasta en los sentidos más básicos y principios más básicos que lo constituían. Es por eso que nosotros hemos visto una serie de movimientos y leyes que pretenden justamente, ¿no es cierto?, insertar estos principios antropológicos nuevos y reestructurar al hombre, ¿no es cierto?, en sus conceptos y en su ser, ¿verdad?, en todo sentido, en el sentido biológico, en el sentido psicológico, en el sentido espiritual. Ese es en resumen. En la política también nosotros lo que vemos es que se está hoy día proponiendo en todas partes, ¿verdad?, el progresismo, entre comillas, anárquico, ¿ya?, porque la anarquía se ha tomado en estos días, ¿verdad?, los estados. El desorden es propio de esta doctrina anticristiana, del error, ¿verdad?, o del espíritu de error que propone la ideología del sistema anticristiano. Entonces también lo podemos ver nosotros en la política, en la economía, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, incluyendo los creyentes, hemos caído mucho nosotros en un materialismo exagerado, exacerbado, haciendo de que muchos creyentes, y esto es una cuestión que debemos reflexionar y analizar, en la actualidad estemos más preocupados de nuestros bienes materiales de que acerca de nuestros bienes espirituales. Más nos preocupa el auto que nuestra alma. Más nos preocupa que nuestra casa pueda ser destruida a que nuestra alma se pierda en el infierno. Hay muchos creyentes que están tan enraizados en esta tierra que cuando venga el Señor va a ser difícil que puedan, ¿no es cierto?, salir de esta tierra porque sus corazones están en las cosas materiales. Ese es el sistema económico que impera en estos días. Y lamentablemente cuando digo esto, hay creyentes que piensan de esa manera. Y no estoy diciendo que no coloquemos en su justa medida y administremos adecuadamente los bienes que el Señor nos dio. Pero el Señor nos advierte que estos no deben ocupar nuestro corazón. Que lo primero que debe ocupar nuestro corazón es Él. Cuando un creyente, ¿verdad?, saca de su vida al Señor y lo reemplaza por todo lo que es materia, por cierto, está equivocado, está errado. Creo que, y espero que me entiendan adecuadamente, vuelvo a insistir, debemos recibir como bienes, tal cual como dice su palabra, una bendición a nuestra vida, lo que el Señor nos otorgue, y debemos administrarlo sabiamente, pero eso no debe ser lo principal en nuestros corazones. Hay creyentes, vuelvo a insistir, que están tan
tan profundamente sus raíces materiales en esta tierra que están despreocupados totalmente de las cosas espirituales y de su alma. Por eso cuando el Señor entrega la palabra y le dice a ese necio rico, y el rico estaba totalmente embelesado con las riquezas y pensaba en botar las bodegas que él tenía, que ya estaban llenas, y hacer nueva aljaba y poder volver a llenarla. El Señor le dice: necio, hoy vienen a buscar tu alma, y todo lo que has juntado, todo lo que eso que tienes, ¿de quién será? Buena pregunta para muchos creyentes en estos días. ¿Por qué? Porque la economía también ha sido influenciada por una ideología errada, que es parte de este sistema anticristiano. ¿Ya? Bueno, insistir todo esto, yo dije, cuando estos aspectos se cumplan, estoy hablando hace años atrás, es porque el Señor ya está viniendo. Yo estoy dando argumentos de por qué creo que el Señor viene, ¿verdad? Y mi convicción de que viene, porque estos aspectos, ustedes se dan cuenta, y lo analizamos porque estamos haciendo un análisis somero, muy superficial de lo que de estos aspectos, nos damos cuenta que esto es una realidad. Y qué importante es que hoy día conversemos y que el Espíritu de Dios hable a nuestros corazones y podamos discernir que es una realidad que nos enfrenta a un tremendo evento, el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la realidad. Dios permita que nuestros corazones puedan comprenderlo, puedan entenderlo.